Pues muy buenas noches, son las 8 en punto. Daremos inicio a este seminario webinar de Viviendo con Diabetes a nombre de la Asociación Mexicana de Retina. Agradezco a la Comisión de Viviendo con Diabetes, a cargo de la doctora Jimena Mira, la organización de estos seminarios, y el día de hoy toca que esté a cargo del doctor Rafael Bueno, a quien cedo la palabra para dar inicio y la presentación a nuestro invitado y a los panelistas. Gracias, Rafa. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, Vanessa. Muchas gracias por estar todos conectados. Tengo el gusto de participar en este capítulo de Viviendo con Diabetes con un esfuerzo de enseñar a las personas, a los médicos, principalmente a nuestros pacientes sobre algunas circunstancias típicas del día a día de la diabetes, y hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes al licenciado en Nutrición Clínica Cristóbal Pérez García. Él, a pesar de ser una persona muy joven, tiene una extensa experiencia como educador en diabetes, es experto universitario en gestión hospitalaria, asimismo es instructor certificado de microinfusores de insulina, un tema que a mí particularmente me gusta mucho y una de las razones por las cuales le pedí al licenciado Pérez García que nos acompañara esta noche para poder ahorrar los minutos valiosísimos de esta próxima hora. Quiero darle la palabra sin antes dejar de agradecer a la doctora Jimena Mira, al doctor Miguel Lechuga y por supuesto a Vanessa, a la doctora Vanessa, por estar presentes esta noche y ser parte del panel en el que intentaremos tener una nutrida discusión al final. El tema de hoy es mitos y realidades en relación a la diabetes, y le he pedido también al licenciado Pérez que nos comparta un poco su experiencia en relación específicamente al uso de la insulina y esta tecnología tan importante, no tan novedosa, pero cada vez más cercana, que son los microinfusores de insulina. Licenciado Cristóbal, por favor, complácenos con tu presentación. Gracias a todos por la invitación, a la asociación y a todos los médicos que hacen posible este tipo de eventos. Agradezco una vez más la atenta invitación que me permitieron en esta ocasión. Y sin más preámbulo, pues vamos a iniciar justo con este tema. Como bien dijo el doctor Rafael, los mitos y realidades de la diabetes. ¿Cuáles hay en torno a la insulina? Principalmente vamos a estar abordando. Por favor, cualquier duda que vayan teniendo, pues vayan anotando sus preguntas para igual poder ser partícipes de esta presentación. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar justamente hablando un poquito sobre la fisiología, ¿no? Sobre cómo inicia este tipo de situación de diabetes en todas las personas, no sin antes mencionar la importancia de este órgano que es el páncreas, que es el principal productor de insulina en nuestro cuerpo, en las células beta, principalmente de este órgano, es donde podemos observar que se produce la insulina, que pues prácticamente se transmite a todas las células del organismo y pues nos proporciona, ayuda a proporcionar esta energía que nos da principalmente toda la vida, toda la energía que necesitan nuestros organismos para funcionar. Entonces, hablando ya de la hormona que se produce en esta célula beta del páncreas, recordemos que justamente su principal función es regular el azúcar en nuestra sangre. ¿Para qué lo regula? Pues para que nuestras células puedan tener la energía suficiente para producir todas sus funciones, etc. Y justamente la insulina la asociamos como una llave, como justamente esa llave maestra que nos ayuda a abrir todas las puertas de las células para que pueda entrar todo este azúcar que proviene de los alimentos y así poder realizar todas nuestras funciones. Recordemos que justamente nuestro páncreas va produciendo insulina constantemente todo el día. Tenemos una insulina que es de base, que está a las 24 horas del día produciéndose en pequeñas cantidades, eso con el fin de ayudar a regular nuestro nivel de azúcar en la sangre mientras estamos dormidos, mientras no estamos comiendo, por ejemplo, y a ese tipo de insulina le llamamos insulina de secreción basal. Tenemos otro tipo de secreción de insulina, igual el páncreas la hace, y esto sucede cuando se detectan
niveles más altos de glucosa en nuestro organismo. Por ejemplo, cuando consumimos algún alimento, ese alimento se transforma en azúcar en nuestro sistema digestivo y pasa a todas las células. El cuerpo pues tiene la capacidad de detectar justamente esa elevación de azúcar en la sangre y le dice al páncreas, oye, ve y secreta un poco más de insulina, más llaves para que puedan entrar todas estas glucosas, este azúcar al interior de nuestras células y puedan producir la energía. Si nosotros lo viéramos de alguna manera, más o menos trabajaría así. La insulina, recordemos que son estas llaves y cada que nosotros consumimos algún alimento, principalmente con carbohidratos, se van a producir justamente azúcares en nuestro sistema digestivo. Es donde de ahí toda esa glucosa o azúcar se absorbe y se pasa a los vasos sanguíneos. Gracias a todos esos capilares que nosotros tenemos es como se va a estar llegando hasta el punto más recóndito de nuestro cuerpo ese azúcar en nuestra sangre. Una parte de ese azúcar, recordemos que se almacena en nuestro hígado para cuando nosotros tengamos alguna situación de emergencia que necesite azúcar de manera rápida, pues el hígado también funge esa función de almacén y ayuda a guardarme una parte del azúcar que yo consumo. Entonces, de este modo, las insulinas, pues como funcionan como una llave, abren justamente esas puertas de las células para que toda esa glucosa o azúcar en la sangre de los alimentos pueda entrar y podamos tener la energía suficiente para realizar todas nuestras funciones. Recordemos que la diabetes es una condición que se produce en algunos casos cuando nuestro cuerpo, nuestro páncreas no puede producir más insulina. A ese tipo de diabetes, cuando el páncreas ya no produce nada de insulina, la llamamos diabetes tipo 1. En algunos casos, nuestro cuerpo sigue produciendo insulina, pero tal vez puede ser que ya no sea la suficiente, o puede ser que nuestro cuerpo ya no la logre aprovechar como debería, ya sea algunas otras enfermedades como obesidad o sobrepeso que a veces hacen que ya no se aproveche bien la insulina que nosotros producimos. En ese tipo de situaciones, más orientadas a tal vez hábitos u obesidad, pues es la diabetes tipo 2 la que se va a estar presentando. Hay que recordar también algo muy importante, justo los órganos blanco o los órganos que se ven afectados de manera principal por no tener un control adecuado de nuestro azúcar en la sangre. En la diabetes principalmente empieza a dañar los vasos sanguíneos, tanto los vasos pequeños como los vasos más grandes. En cuanto a los vasos más pequeños que se pueden ir dañando son los de nuestros ojos, los de nuestros riñones o también los que van asociados a nuestros nervios. Entonces, justo son algunas complicaciones en estos órganos donde se ve pues, más implicada un descontrol de la diabetes. En cuanto a vasos sanguíneos más grandes, pues tenemos los vasos del cerebro, los del corazón, y justamente podemos tener más riesgo de presentar un infarto, por ejemplo, o un accidente cerebrovascular, es decir, un derrame cerebral, por ejemplo, si no tenemos un control adecuado, ya que se altera pues principalmente toda esta absorción de nutrimentos, se ven afectados también el metabolismo de nuestras grasas, de nuestras proteínas, entonces empieza a haber problemas en prácticamente todo nuestro cuerpo. Pero es muy importante que nosotros conozcamos el tratamiento que existe. Actualmente, pues el manejo de la diabetes principalmente puede ir orientado al uso de hipoglucemiantes orales, es decir, medicamentos que ayudan a reducir la glucosa o el azúcar de nuestra sangre y que pues se toman justamente por vía oral. Tenemos también el plan de alimentación que tiene que ser prescrito por un profesional, ya sea de salud y nutrición, eso es muy importante, así como el ejercicio. Y justamente dependiendo del tipo de diabetes podemos encontrar que en algunos casos necesito insulina, como lo mencioné en diapositivas anteriores, en la cual yo la debo de administrar de manera externa. Y es justamente en lo que nos vamos a basar el día de hoy al hablar de estos mitos y realidades. Entonces, ¿qué mitos existen en torno a la diabetes y a su tratamiento? Porque es común escuchar nosotros diabetes
y de inmediato lo asociamos, niveles altos de azúcar en sangre. Pero también, ¿qué más asociamos a diabetes? ¿Qué mitos existen? ¿Qué sabemos que nos puede pasar o qué hemos escuchado que sucede? Pues vamos a desglosarlo justamente el día de hoy. Uno de los principales mitos que existe en torno a la diabetes es de que me puede dar por un coraje o por un susto, y esto lo escuchamos muchas veces, inclusive a veces pues lo llegamos a creer, pero es importante conocer que justamente las emociones sí tienen, digamos, una implicación en nuestra salud. De alguna manera, estar expuestos a un periodo de estrés muy fuerte, como una emoción muy fuerte, ya sea algún miedo, algún enojo, por ejemplo, hace que nuestro cuerpo secrete otro tipo de sustancias, como puede ser la adrenalina o el cortisol, que también forman parte de nuestro día a día. Entonces, estas hormonas hacen que nuestros niveles de azúcar en la sangre se eleven y puede ser en algunas ocasiones que hagan más evidentes el síntoma de la diabetes, ¿no? Como puede ser dolor de cabeza, inclusive pues los cambios en el estado de ánimo, ¿sí? Entonces, evidentemente pues ya cuando llegamos al médico por estos malestares, nos dicen, pues tiene diabetes. Y entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo asociamos de inmediato, es que me enojé ayer con mi hijo y hoy tengo diabetes. No, realmente la diabetes es una condición que pues poco a poco se va presentando, entonces en ese caso la condición ya estaba establecida y de alguna manera la emoción puede ser un detonante para manifestar un síntoma. También podemos escuchar qué tipo de diabetes tienes, que te preguntan y dices tú, pues tengo la diabetes de la mala, pues ¿cuál es esa, no? No existe una diabetes de la buena o de la mala, es simplemente la diabetes. Podemos encontrar que hay varios tipos de diabetes, como puede ser la tipo 1, la diabetes tipo 2, la diabetes LADA, la diabetes gestacional, por ejemplo, que cada una tiene, digamos, poblaciones tal vez en específico en las que se presenta. Y realmente no quiere decir que una sea más mala que la otra, simplemente es una condición de vida que aparece y que pues de alguna manera si yo no cuido de esta condición pueden venir complicaciones en mis ojos, en mi riñón o en mis nervios como ya vi, ¿sí? Otro de los mitos más recurrentes en torno a la insulina cuando la voy a utilizar es que la insulina puede dejarme ciego, ¿sí? Eso es también algo súper común, pero muchas veces justamente la diabetes ya está muy avanzada. Tal vez mi médico me dijo años antes, necesita usar la insulina para mejorar su control. Y tal vez yo por miedo, por la desinformación que tenía, por mi pena preguntar cómo funciona, puede ser que aplace justamente este tipo de tratamientos. Y cuando ya decido utilizarla, pues oh sorpresa, ya tengo muchos años con la condición y ya tengo muchas complicaciones encima. Entonces, a veces la complicación está establecida ya en el daño ocular cuando uso la insulina y la gente pues lo asociamos, ¿no? Igual cuando nos enfermamos del estómago, lo asocio a lo que comí al final. Entonces, justamente el nuevo tratamiento a veces lo asocian con un mal pronóstico, alguna mala complicación, pero realmente no es así. Otro tipo de mitos es de que si me dan la insulina es porque ya estoy muy malo, porque ya estoy en las últimas. Realmente no. El tratamiento de cada persona, recordemos, debe de ser individual y justamente insulinizar de manera oportuna a las personas, a los pacientes, va a ayudar a prevenir complicaciones. Así que, ¿de qué depende que yo utilice insulina? Uno, de mi diagnóstico, qué tipo de diabetes estoy teniendo. Dos, en las metas de control o del tratamiento que mi médico me está estableciendo. Entonces, eso es muy, muy importante, saber en dónde estoy y hacia dónde voy y justamente apoyarme en mi profesional de salud al momento de que me indican un nuevo medicamento. Otra cuestión es sobre la alimentación, que tal vez se puede volver muy monótona o que es bastante repetitiva. Recordemos que un plan de alimentación bien estructurado no tiene por qué ser restrictivo. Todos los nutrimentos son importantes. Los carbohidratos que nos dan el azúcar para poder funcionar adecuadamente en mi cuerpo, las proteínas que ayudan a la producción del músculo, las grasas me ayudan justamente a crear hormonas, a que también mi piel se vea saludable y todo, y que se absorban las vitaminas también, ¿no? Entonces todo es importante, no tengo por qué excluir
al 100% un grupo de alimentos. Yo necesito de todo. Va a depender de mi estado clínico, cómo estoy actualmente, para saber en qué proporción voy a estar consumiendo cada uno de estos alimentos. Otro mito también es si existen infusiones, existe algún té, alguna plantita que pueda curar la diabetes. Científicamente no está evidenciado que algún alimento o sustancia cure o elimine la condición de diabetes. Si existiera, pues créanme que ya no hubiera más personas con el diagnóstico de diabetes. Lo que sí sucede es que hay factores en algunos alimentos que pueden ayudar a mejorar el estado clínico del paciente. ¿Sí? Si yo respeto mi dieta, si yo ingreso algún alimento en específico, puedo mejorar el perfil de glucosa que yo estoy teniendo. Por ejemplo, la fibra presente en los alimentos es una gran aliada para poder mejorar el control de glucosa de un paciente a la hora de comer, pero no quiere decir que el que yo coma más fibra voy a dejar el medicamento, que es donde a veces mucho recae. A veces que mejoramos la dieta, mejora notablemente nuestro control de glucosa. ¿Y qué hacemos? Me dejo de medir o me dejo de tomar el medicamento porque veo una mejoría. Pero no, realmente la cuestión es seguir manteniendo todos estos cuidados para tener aún mejores resultados en un futuro. Otro de los mitos es de que es mejor tener la glucosa o el azúcar en la sangre más baja que alta, ¿no? Que a veces a algunos les gusta mantenerse así en la rayita límite de la hipoglucemia, es decir, de la glucosa baja. Pero realmente ninguna de las dos es buena. El tratamiento debe de estar enfocado en mantener los niveles de glucosa de la persona, idealmente mayores a 70 y también a menor 180, porque es lo que se ha asociado a que el paciente tenga una mejor estabilidad de glucosa, un mejor pronóstico y alejarlo de las complicaciones. ¿Sí? Otra cuestión es, si tengo diabetes, ya no puedo ser mamá. Mucho igual el diagnóstico cuando ocurre tal vez a edades tempranas de la mujer o inclusive en una edad pues reproductiva de alguna manera, nos da ese temor de que ya no voy a hacer una familia, etcétera, pero la realidad es que sí se puede ser mamá, sí se puede lograr un embarazo exitoso, siempre y cuando sea planeado y obviamente la preparación involucre a todo este perfil de profesionales de salud, ¿no? Obviamente platicando con mi médico voy a lograr justamente saber en cuánto tiempo yo pudiera tener un mejor perfil para poder embarazarme y que todo el control marche perfecto, ¿sí? Una cuestión que preocupa mucho a los hombres es si me puede dar disfunción eréctil por vivir con diabetes. La realidad es que sí puede, en dado caso que yo no cuide el control de glucosa que estoy teniendo. Recordemos que al inicio les platiqué que la diabetes afecta a vasos sanguíneos bien chiquitos y justamente estos vasos sanguíneos están presentes en el órgano reproductor. Entonces, obviamente, al alterarse justamente estos vasitos, los nervios, evidentemente, si yo no tengo un adecuado control de glucosa, sí pudiera llegar a tener este tipo de complicación. ¿Sí? Entonces, hay que poderlo evitar. Otro mito es si solo se puede aplicar la insulina con jeringas. A veces, igual cuando decimos insulina, ya todos nos imaginámonos que están inyectándonos, ¿no? Pero la realidad es que no. Existen además de jeringas otro tipo de dispositivos que me pueden administrar la insulina, como una pluma de insulina, o puede ser a través de un puerto de inyección que son pequeños chuponcitos de alguna manera que puedo colocar en mi cuerpo y ahí puedo estar inyectando la insulina y pasarse a mi organismo. O está el tema de las microinfusoras de insulina que también vamos a poder abordar el día de hoy. Entonces realmente es así como podemos estar observando toda la manera en que podemos aplicar la insulina. Jeringas, plumas, los puertos de inyección o las microinfusoras. Entonces el hecho de que yo viva con diabetes no tiene por qué ser doloroso, no tiene por qué ser un periodo de sufrimiento, por así decirlo. Realmente tengo que yo encontrar cuál es mi camino, qué situaciones pueden mejorarme a mí en mi condición, en la información que yo tengo, en mi poder adquisitivo, ¿no? Entonces, toda esa cuestión para poderlo utilizar a mi favor. Saber planear realmente los recursos que yo tengo.
Y hablando un poquito de las microinfusoras, sabemos que son pequeños aparatos donde se introducen pequeñas cantidades de insulina a todo mi cuerpo, gracias a un mecanismo de infusión. Estas infusiones son muy pequeñas y todo el tiempo la bomba de insulina o la microinfusora me está dando a mi ser pues la insulina que yo necesito. Obviamente necesito de mi médico para que me esté orientando cómo estar programando este tipo de dispositivos y poder manejar adecuadamente la insulina. De alguna manera yo puedo ver que los componentes de estos sistemas como ejes principales pues son las microinfusoras, pero no hay que olvidar la glucometría, seguir revisando mis niveles de glucosa. Yo puedo tener acceso a un software de datos donde puedo estar haciendo reportes para que mi médico los interprete y pueda evidentemente hacer cambios, ajustes tanto en mi alimentación como en mi insulina, y de igual manera le sirven a otros profesionales de salud. La infusión se hace mediante una cánula, que es una pequeña, digamos un pedazo, un tubo muy pequeño como de plástico, que es prácticamente indoloro y que eso ayuda a que la infusión sea constante. Y en algunos casos utilizamos también transmisores o sensores de glucosa que van transmitiendo en la pantalla de los equipos la información en tiempo real de cómo va mi glucosa, ¿sí? Entonces, ya teniendo en conjunto todo este tratamiento, por ejemplo, podemos lograr un mejor control de una manera más pronta. Entonces, la ventaja de la microinfusora es que yo puedo estar ajustando las dosis por horarios. Por ejemplo, ya todos los que usan insulina de manera externa dicen, es que en la mañana siempre amanezco alto, ¿no? O en la noche a veces se me baja mucho cuando estoy dormido. Realmente la ventaja de la microinfusión es justamente poder programar los horarios en los que yo soy más sensible o más resistente al efecto de la insulina para que mejore evidentemente mi perfil, y yo puedo estar, así como veo en la imagen, poner una dosis por horarios para que sea mucho mejor para mis actividades y mi manera de vivir. ¿Qué ventajas tengo sobre las microinfusoras en comparación de una jeringa o de una pluma? Por ejemplo, si yo utilizo una jeringa o una pluma de insulina, que son estas primeras dos, pues cada que yo necesite insulina, por ejemplo, para comer, pues necesito una inyección, ¿sí? Tengo que usar una jeringa nueva, evidentemente, en cada uno de estas inyecciones. A veces tengo que llevar el frasco a todos lados si utilizo la jeringa, y las dosis pues realmente no son tan pequeñas. A veces lo más pequeño que puedo medir en una jeringa es 0.5. Si utilizo la pluma, pues ya tengo la ventaja que la puedo transportar, la puedo llevar en mi mochila, en mi bolso de mano, protegido del sol, y ahí me puede aguantar perfectamente algunas horas. Pero también tengo que estar cambiando continuamente las agujas con las que hago la infusión a mi cuerpo, y de alguna manera pues eso también es un costo adicional. En cuanto a la bomba de insulina, nada más me aplico una cánula cada tercer día, y esa cánula ahí yo me puedo estar administrando la insulina todo el tiempo y cada que coma. Entonces de alguna manera disminuyo notablemente el número de inyecciones a mi cuerpo. Ya no siento como tal el dolor o el malestar o el temor justamente de usar una jeringa. Por ejemplo, puedo utilizar también dosis mucho más pequeñas, hasta de 0.025 unidades, y son excelentes a veces para niños que necesitan dosis súper chiquitas. Y evidentemente, como puedo controlar la insulina por hora, pues yo puedo tener un mejor control y un mejor apego por parte de las personas, ¿no? Aquí estoy viendo cómo se ven 120 inyecciones al mes de una persona que usaría una pluma o una jeringa contra las 10 infusiones que yo tendría durante justamente el mismo mes usando las microinfusoras. Realmente, pues, de picarme 120 veces en un mes a solo darme 10 piquetes, pues evidentemente es algo que rescatar. Otras ventajas que tenemos es que las bombas de insulina pueden utilizar insulina de acción rápida, que es mucho más predecible. Las de larga duración a veces terminan a las 24, a las 36 horas, o inclusive algunos pacientes antes, a las 18. Entonces, de alguna manera a veces puede ser más difícil para nuestro médico saber evidentemente cuándo deja de funcionarnos como tal la insulina. Entonces, al usar insulinas rápidas, yo puedo ser mucho más consistente y preciso.
También necesito estar administrando a la microinfusora de información, es decir, le tengo que dar la información de los alimentos que yo consumo y con base en una programación que mi médico hace, ayuda a que se calcule automáticamente la insulina para comidas o para bajar mi nivel de glucosa que yo necesito en ese momento. Entonces yo tengo un asistente, tengo una calculadora que me va orientando justamente en hacer todos ese tipo de cálculos para que yo ya no batalle en calcular. Simplemente mi médico es el que lleva pues un control más estricto de mi terapia. También ayuda a que la persona olvide menos de alguna manera de pasarse la insulina para su comida. Puede ser que a veces porque nos da pena o por la prisa no sacamos la jeringa o la pluma en un lugar donde yo estoy, en el cine, por ejemplo. Entonces puede ser que con ayuda de la microinfusora yo rápidamente programo. Como es un aparato que parece un teléfono, pues realmente es bastante discreto y eso evita que el paciente tenga que o salirse al baño a inyectarse, ¿no? Puede hacerlo en el lugar en el que esté de la manera más discreta y no pasa nada. Ya vimos la parte de las inyecciones que se disminuyen y que los reportes ayudan a mi médico a establecer mejores patrones para mi manejo de glucosa. Y justamente un tema de auge que está ahora es el tiempo en rango. ¿Qué es el tiempo en rango? Realmente es el tiempo que yo estoy pasando del día entre niveles de glucosa mayores a 70 y menor a 180. Tener un tiempo en rango, es decir, niveles de glucosa dentro de estos valores, se ha asociado a que yo puedo prevenir las complicaciones, tanto en vasos pequeños de mi cuerpo como en vasos sanguíneos más grandes. Entonces, esa es la mejor manera de poder ayudar al paciente a que se mantenga en rasgos más estables. Ya no está rebotando tanto de que está en 250 y luego baja hasta 50, sino logro una estabilidad. Actualmente aquí en México nosotros podemos tener estos tipos de microinfusora. Puedo tener, por ejemplo, aquí en la izquierda una microinfusora que ayuda a prevenir las hipoglucemias, es decir, con ayuda de los sensores de glucosa se puede detectar desde 30 minutos antes si yo voy a tener una glucosa muy baja, conforme a la tendencia de cómo se está moviendo mi glucosa cercana a mi sensor. También tengo ahora sistemas híbridos al alcance. ¿Qué quiere decir? Que de alguna manera ya se está automatizando justamente la infusión basal con base a las tendencias del sensor. Es decir, yo puedo estar ajustando o ver que mi equipo me ajusta la insulina de manera automática con base en cómo se mueve mi glucosa en un día y poder tener dosis distintas todos los días. Entonces, eso es lo fascinante de la tecnología, que puedo yo utilizarla para poder mejorar y prevenir las complicaciones de la diabetes. Si yo pudiera ver cómo es esta tecnología de prevención de hipoglucemias y de ajuste automático de insulina basal, puedo ver que en la parte de arriba va una gráfica de glucosa de una persona en un día completo, ¿no? Una persona que vive con diabetes. En la parte de abajo vemos que cuando el sensor de glucosa detecta que va para abajo, justamente la insulina se reduce a tal punto que en algunos casos puede ser cero. Si yo veo que la glucosa va otra vez para arriba, vemos cómo otra vez la infusión automática actúa de esa manera, ayudando a que el paciente tenga menos episodios severos y duraderos, tanto de glucosas altas como de glucosas bajas. Lo importante aquí es recordar que tienen que tener un tratamiento multi e interdisciplinario, es decir, ya sea que si tengo al alcance pues a cualquier médico, pues obviamente el primer acercamiento es importante, poderlos referir también a médicos especialistas como un médico internista, un médico endocrinólogo, también un cardiólogo, un oftalmólogo, nefrólogo y también otros profesionales como es la nutrición, los educadores en diabetes, los odontólogos o psicólogos. Realmente pues necesitamos un consejo de todos ellos para poder llevar a cabo evidentemente un mejor perfil, ¿sí? Entonces todos tenemos que de alguna manera estar en contacto con el tratamiento que se está llevando para poder mejorar el perfil clínico de la persona. Y recordemos que pues en la diabetes pues no todo es glucosa, o sea, el resultado más importante de incluir el tratamiento como sea es justamente adecuarlo a mi proyecto de vida.
y con la finalidad de que mi calidad de vida aumente. O sea, realmente los médicos o los educadores o los nutriólogos no nos recomiendan algo porque quieren vernos mal, o sea, realmente no. Están ellos obviamente en favor de nosotros, en favor de nuestra mejoría, de tener una mejor calidad de vida, y pues sepan que viviendo con diabetes se puede hacer prácticamente todo, ¿no? Realmente no es ninguna pared que nos esté bloqueando el viajar, por ejemplo, o el estudiar alguna carrera que yo quiera. Entonces, se puede hacer todo siempre y cuando, pues, también tome en cuenta que voy a tener una compañía toda mi vida, que es la diabetes, ¿no? Entonces, perfecto. Esto sería todo por la parte de la presentación. Vamos a la mesa de discusión. Y justamente aquí les dejo mis datos. Perdón por el problema técnico. Estimado Cristóbal, muchísimas gracias por tu presentación muy ilustrativa y creo que aclara muy bien muchos de estos mitos que muchos de nuestros pacientes tienen, e incluso nosotros mismos en la Asociación Mexicana de Retina, pues es un grupo de retinólogos que somos especialistas en solamente padecimientos de la retina, y muchas veces la parte clínica del manejo integral del paciente para nosotros es un poco lejana, y entonces tenemos que apoyarnos del grupo multidisciplinario de otros especialistas que nos ayudan como tú. Entonces esto es muy esclarecedor también para nosotros, específicamente en relación a todos los temas que tienen que ver con la insulina. Pues muchas veces los pacientes que vienen con nosotros piensan que el tratamiento con insulina es lo que los deja ciegos, como lo mencionaste tú brevemente. Yo quisiera dejar esta pregunta abierta al panel, porque alguno de nuestros audientes hizo una pregunta temprano y él específicamente menciona que con los años ha notado, él es diabético y con los años ha notado pérdida de la visión, y él pregunta si hay riesgo de que haya una total pérdida de la visión por la diabetes. No sé si para nuestra audiencia, ustedes, mis compañeros de panel, quisieran dar algunos comentarios. Miguel, por ejemplo, para que sí, es bendito entre las mujeres. La pregunta era si se quedaban ciegos por la diabetes, si se quedaban ciegos por la insulina. Sí, o sea, uno de los mitos que yo veo frecuentemente en los pacientes es un temor a iniciar el tratamiento con la insulina. Claro. Porque piensan que los va a dejar ciegos la insulina. Claro. Y entonces, ¿cómo podrías tú aclararle a nuestra audiencia ese tema? ¿Y qué comentarios respecto a si podrían eventualmente perder por completo la visión? Claro. Antes que nada, agradecer muchísimo al licenciado Cristóbal Pérez por su tiempo. De verdad que estuvo muy, muy buena la explicación. Y nosotros, hasta como médicos, nos deja muchas dudas aclaradas. De verdad que valió la pena cada detalle de su presentación. Estuvo muy buena. La realidad es que muchos de los pacientes, pues efectivamente, dicen eso. Empiezo con la insulina y empiezo a tener baja visión. Entonces, yo siempre le he atribuido esto de que empiezan con la insulina, porque ya cuando necesitan insulina es porque el problema muchas de las veces ya está un poco avanzado. Entonces, tanto está avanzado que necesitan pues el tratamiento con la insulina muchas de las veces, otras no, otras porque desde inicio necesitan tratamiento con insulina, pero muchas veces sí se correlaciona avance de la enfermedad con la pérdida de visual. Entonces, no es que la insulina los vaya a dejar ciegos, los deja ciegos la diabetes. O sea, eso no tenemos la menor duda. Pero efectivamente, muchas veces cuando es necesario el tratamiento con insulina ya está tan avanzado que se correlaciona con la pérdida visual. Entonces, esto sí es algo que vemos mucho, y evidentemente es por la pérdida de la alteración que produce todos
dentro del ojo, las alteraciones que produce la diabetes, evidentemente nos van a ir produciendo alteraciones visuales. Generalmente yo manejo un tiempo promedio con mis pacientes de que alrededor de entre 6 y 8 años de padecer diabetes es cuando van a empezar a tener problemas de retinopatía diabética o problemas, alteraciones en el ojo. Pero evidentemente al simple momento de ser diabéticos se tienen que revisar para los ojos. Y esto es algo muy importante, porque también otro de los mitos que tienen los pacientes es, necesito estar con mis niveles adecuados de insulina, de glucosa, para poder ser revisado por un oftalmólogo. Y esto no es algo que no debe ser así, porque muchos de los pacientes nunca van a estar en niveles adecuados de glucosa. Entonces, los pacientes, en cuanto tengan un diagnóstico de diabetes, tienen que revisarse los ojos para ver qué tan avanzado o si realmente no hay ningún problema de retinopatía diabética. Entonces, esto sí también es algo que yo veo mucho, y también quería compartir aquí con el licenciado Cristóbal todas estos mitos que también yo he visto, que dicen mis pacientes, yo siempre estoy con niveles altos, yo estoy acostumbrado a manejar niveles altos. Y si me bajo los niveles, entonces me pongo mal. ¿Qué comentario tiene, licenciado, de este comentario? Eso es algo bien común y justamente hay que recordar que cuando nosotros tenemos un descontrol de nuestra glucosa, sí, evidentemente nuestro cuerpo se acostumbra a niveles altos. Nosotros, como tenemos un umbral del dolor, también tenemos un umbral en la sensación de nuestra elevación de glucosa en sangre. Hay personas que justamente se acostumbran por el mal control que se lleva de glucosa, pues a estar en niveles altos, que cuando visitan al médico les da una mejor opción de tratamiento y sus niveles mejoran, empiezan tal vez a sentir temblores, hambre o debilidad, inclusive en cifras normales, tal vez en cifras de 120, ¿no? Entonces, eso sí es bastante común. Yo en ese caso con esos pacientes hay que tener paciencia, hay que confiar mucho en el profesional de salud, hay que saber que con el tiempo mi umbral se va a poder acoplar nuevamente a niveles adecuados. Entonces, en este caso, hay que justamente esperar que evidentemente mi cuerpo vuelva a tener niveles de glucosa pues otra vez más estables para que se acostumbre nuevamente mi umbral a percibir esos niveles y poco a poco me voy a ir sintiendo evidentemente mejor, ¿no? Entonces, y eso sucede tanto para las altas como para las bajas. O sea, hay pacientes que también dicen es que yo ya me acostumbré a tener mis niveles altos o yo siempre estoy en 70 o 50 y no siento nada. Realmente eso es un riesgo, o sea, que el paciente no tenga síntomas de glucosas bajas o igual no perciba ya las glucosas altas físicamente, eso lo pone en riesgo de que su cuerpo pues no pueda reaccionar él precisamente adecuadamente cuando llegue alguna complicación muy súbita. ¿Y qué sucede? Pues que luego ya los encontramos o desmayados o muy complicados y viene una complicación mucho más grave, ¿no? Entonces, sí hay que, evidentemente, como pacientes también hay que tener paciencia, estar abiertos, evidentemente, a la consideración que el médico tiene con nosotros y créanme que eso va a ser su mejor aliado para mejorar. Muchas gracias, Cristóbal. Quisiera también poner en la mesa un poquito en relación a los pacientes jóvenes, a los pacientes que usualmente tienen diabetes tipo 1. Doctora Jime, mira, ¿tú qué podrías, cuál sería tu recomendación para la gente joven con diabetes tipo 1 en relación a los cuidados visuales? ¿O qué haces tú cuando un paciente joven llega a tu consulta para revisión de los ojos? ¿Qué recomendaciones les darías a la gente joven con diabetes? Pues número 1, siempre el control metabólico e integral, ¿no? Eso es muy, muy importante. Y número 2, independientemente del tiempo que tengan estos pacientes con diabetes 1, no esperar para la revisión oftalmológica. Entonces, hacer una revisión
En cuanto se haga el diagnóstico de diabetes tipo 1, empezar las revisiones periódicas oftalmológicas, porque sí hay complicaciones graves tempranas si no se trata sistémicamente a los pacientes con diabetes tipo 1, ¿no? Porque a veces no se enteran, o me ha tocado casos donde los papás en niños chiquitos niegan la enfermedad, ¿no? Los papás niegan que sus hijos están enfermos, como tan chiquitos, y sí me han llegado ya muy descuidados estos niños que han estado en hospital por este control, y por estos cambios metabólicos, también pues hay veces que llegan ya con atrofia óptica, y entonces ya por este coma diabético, por estos cambios en su sistema en general, porque llegan también en shock hipovolémico, por todos este descontrol metabólico, ya llegan con nosotros un niño joven, ¿no? Ya con agudezas visuales de 20/400, entonces creo que es iniciar con un manejo multidisciplinario, sin olvidar al psicólogo para apoyar a los familiares, para una mejor aceptación y un mejor control, y sin duda un control oftalmológico periódico, porque también se ha visto que en pacientes jóvenes, cuando ya hay una retinopatía diabética con neovasos, con hemorragias, responden mejor con un tratamiento quirúrgico temprano. Entonces, siempre vigilar frecuentemente a estos pacientes para darles una mejor calidad de vida, porque son más jóvenes y pueden tener una mejor calidad de vida si los tratamos a tiempo. Muchas gracias, Jime. Quisiera, antes de pasar a algunas preguntas que hay de la audiencia, darle la palabra a la doctora Vanessa, un poquito en relación a, decía el doctor Miguel hace un momento, de manera muy enfática, que después de 6 años o 7 años de diabetes comenzaban los cambios que generan retinopatía diabética y por ende pérdida de la visión. Pero, ¿cuál sería el mensaje al público de aquellos pacientes que tienen un buen control en relación a los problemas visuales que podrían afrontar en el futuro, para que no se quede en el aire la idea de que todos los pacientes que tienen diabetes necesariamente van a desarrollar pérdida de visión? Sí. Bueno, me gustaría decir que en la literatura normalmente viene que de hecho las complicaciones surgen a los 10 años de presentar diabetes. Sin embargo, es real lo que el doctor Lechuga nos dice sobre los 6 a 8 años, y muchas veces se debe, o incluso antes, y muchas veces esto se debe a que el diagnóstico el paciente no lo tiene claro cuándo fue. Entonces el paciente lleva mucho tiempo con diabetes sin saberlo, y ya cuando presenta las complicaciones es cuando viene el diagnóstico, y entonces dice, llevo 1 año de diabético. No, lleva más tiempo viviendo con esa diabetes sin haberse dado cuenta. Entonces, por primera vez, por primer consejo, quiero decir que todo paciente diabético debe revisarse los ojos al momento de su diagnóstico. Creo que no está de más y es parte de su control normal, saber si está sin datos de retinopatía o en algún estadio para un manejo oportuno, dado que si también muchas veces la retinopatía avanza sin que el paciente tenga ningún tipo de síntoma, no baja la visión, puede ser leve, moderada y no tener ningún dato visual, y si va con el oftalmólogo puede ser una buena causa para poder corregir algunas cosas de tratamiento y poder incluso revertir esto. Y por la parte que me mencionas sobre si un buen control previene la aparición de manifestaciones oftalmológicas como retinopatía diabética, desde luego que sí. El hecho de tener un adecuado control hace que el paciente o la persona que vive con diabetes pueda tener un mayor tiempo viviendo con esta sin presentar complicaciones a nivel ocular. Esto no quiere decir que no se tenga que checar con el oftalmólogo si sus niveles de glucosa son normales siempre. Siempre tiene que ir con el oftalmólogo 1 vez al año como parte de sus revisiones, pero es cierto que un buen control va a hacer que niveles de glucosa dentro de límites normales, hemoglobinas glicosiladas controladas,
va a hacer que el paciente no presente o la persona no presente, pueda no presentar daño en la retina, o ser uno que se pueda ir controlando simplemente con vigilancia. Muchas gracias. Bueno, ya ahí hay una de las respuestas a la audiencia, que hablan de si necesariamente, a pesar de que esté controlada la glucosa y se lleve una dieta adecuada, se va a perder la visión. Y pues precisamente la función que tenemos en este capítulo de viviendo con diabetes es precisamente eso. Ese es nuestro lema, que podemos vivir viendo, es decir, con buena salud visual, a pesar de que tengamos diabetes. ¿Había alguna otra pregunta específica? Bueno, hay alguien que dice que ha visitado a muchos médicos y que no le explican claramente todas las complicaciones que pueden tener los pacientes con diabetes, y que se limitan solamente a hacer su receta. Y yo creo que esto lo discutíamos también en días pasados con el licenciado Cristóbal, a pesar de que a nivel institucional existe la posibilidad de que a los pacientes les den información, e incluso la posibilidad de tener estos microinfusores de insulina, pues hay muy poca información, incluso dentro de este primer nivel de contacto, en el cual podría informársele a los pacientes sobre estas alternativas terapéuticas, y por supuesto explicar todas las complicaciones que se pueden llevar a cabo debido al mal control glucémico. El doctor Lechuga tiene un comentario que hacernos. Sí. Nada más quería mencionar y no dejar pasar la oportunidad de mencionar que el ser diabético no es fácil. La verdad es que ser diabético es complicado, es complejo, es tener que llevar una filosofía de vida completamente diferente a la de cualquier persona normal. Entonces, yo sí creo que los diabéticos no la tienen sencilla, sí es complicado, pero se puede y se puede muy bien. Lo que pasa es que se necesita determinación, se necesita mucha disciplina, y seguramente con determinación, con disciplina, con llevar hacia ciertas medidas para poder llevar un buen control metabólico, puede hacer que estos pacientes, como dijo el doctor muy claramente, como dijo el licenciado muy claramente, vivir con diabetes, y lo apunté porque realmente me gustó esa frase, y vivir con diabetes se puede hacer todo, o sea, se puede hacer realmente todo, pero no es fácil. Los pacientes diabéticos tienen que controlarse la glucosa, la presión arterial, tienen que estar conscientes de que ser diabético genera una cierta labilidad emocional. Entonces, también tienen que procurar tener mucha limpieza con las uñas, con los pies, evitar infecciones. Es una serie de cosas que tiene que seguir el diabético, y por eso no es fácil. Entonces, tenemos que ser muy conscientes de que no les es fácil, y que tenemos que educar al paciente para que haga sus cosas y sus métodos y sus medidas de una manera eficaz, de una manera en la que pueda lograr este control metabólico. Entonces, todos esos datos, y tenemos que ponernos de parte del paciente, porque esa labilidad emocional los hace muchas veces que se enojen fácilmente, que se pongan tristes fácilmente, que manden a volar todo, o que se pongan muy contentos fácilmente. Entonces, también tenemos que ser conscientes, y los familiares tienen que ser conscientes en este aspecto, ¿no? Entonces, tenemos mucho que instruir, y no nada más a los pacientes, ahora también a los médicos generales, los internistas y tal. Entonces, son muchas cosas que tenemos que tratar de brindar esta experiencia a ellos, a los familiares, a los pacientes y a los médicos también. Es una labor muy importante que tenemos que hacer, ¿no? Antes de darle a la doctora Jiménez, quiero comentar respecto a lo que dice Miguel. Efectivamente, pienso que es una responsabilidad de parte de nosotros como médicos especialistas ser muy claros con el paciente en relación al pronóstico y a lo que se enfrentan cuando hacemos algún tratamiento. A veces, y debo confesarlo, he caído en decirle a mis pacientes de manera muy optimista que el tratamiento les va a ayudar significativamente,
pero nos encontramos con sorpresas a la hora de hacer cirugías y a la hora de tratar al paciente, y a veces los resultados no son tan alentadores como quisiéramos, y eso lo demanda el paciente. Entonces tenemos que ser muy conscientes de lo que siente el paciente, pero tenemos que ser muy claros y muy realistas con ellos para que desde el principio entiendan la gravedad de su padecimiento. Jime, ¿qué nos quieres decir? Sí, dos cosas que ya abrió Fausto como una caja de posibilidades. Y muchas veces los pacientes con diabetes no quieren depender o sienten que la diabetes ya es una característica de debilidad, ¿no? Porque me puedo enfermar, otro mito, ¿no? Me puedo enfermar más fácil que alguien más, me puedo infectar más fácil. Entonces, puede haber cierta resistencia en aceptar esta ayuda que nosotros siempre ofrecemos multidisciplinaria. Entonces, pues sí, nos toca muchas veces como oftalmólogos también apoyar como en el tema, pues sí, de la mente para pedirles que se permitan ayudar, ¿no? Que es más fuerte una persona que permite ayudarse, que permite el apoyo de alguien más, a querer resolver todo por sí solo, porque eso puede traer peores consecuencias, porque no somos expertos en todo. Entonces, sí, permitirles saber que son independientes y que son fuertes al permitirse pues demostrar esa facilidad de apoyo, de ayuda. Y en referente a lo que dice Rafa, sí, ser muy claros porque muchas veces nuestra primera intervención es la primera de muchas. Entonces, no decir que, híjole, con esto ya, o sea, confirmarle a los pacientes y a sus familiares que a veces con una sola intervención no va a ser suficiente. Muchas veces van a venir otras más y que en el momento en que llegan con nosotros, esa primera intervención es el camino para llegar a un objetivo real y controlar las complicaciones de la diabetes en los ojos. Muchas gracias, Jimé. Y en estos últimos minutos que nos quedan y para redondear un poco este tema de hoy de mitos y realidades, quisiera dar la palabra al licenciado Cristóbal en relación al tema de los microinfusores particularmente, sin intenciones de hacer publicidad para nada, pero con el ánimo de que los pacientes puedan tener información respecto a esta tecnología. ¿Qué tan accesible es económicamente? ¿Quiénes son los candidatos a utilizar estos microinfusores? ¿Cuáles son los criterios para elegir un paciente? ¿Cómo podríamos nosotros como médicos, como oftalmólogos que nos dedicamos a una parte muy específica del tratamiento de la diabetes, que es la retinopatía diabética, orientar a nuestros pacientes muy frecuentemente, que desafortunadamente la mayoría de los pacientes que vienen con el retinólogo que ya tienen múltiples complicaciones por la diabetes? No vemos nosotros diabéticos sino vemos diabéticos con ya múltiples infartos, con problemas de pie diabético, insuficiencia cardíaca y entre otras. Entonces, quisieras hablar un poquito para cerrar la discusión de esto, Cristóbal. Claro. Algo importante justamente sobre las microinfusoras es que todo paciente que utilice insulina de manera externa ya es candidato, ¿sí? Yo puedo tener la facilidad de mover la dosis como se prefiera, igual para mejorar el perfil clínico del paciente, así que cualquier paciente es candidato, cualquier edad también es importante que sepan que es candidato. Me he topado en algunas ocasiones que a veces el miedo de que justamente la desinformación o el desconocimiento nos da temor. Y justo el hecho de que tal vez tenga un paciente muy pequeño o tal vez un adulto muy mayor, digo, ¿cómo voy a hacer que el niño use un aparato? ¿Cómo voy a hacer que el adulto mayor use un dispositivo de estos para, tal vez que pensamos a veces malamente que pueda ser mucha tecnología para ellos, cuando la realidad es que no. La verdad que son aparatos sencillos que evidentemente sí necesitamos una apertura por parte tanto de los papás como de las personas, saber bien cuál es el control que nosotros queremos y también el control que el paciente está buscando. Justo algo que quería mencionar también es justo que
no todas las diabetes son iguales, ¿sí? No porque yo viva con diabetes o mi hermano que tiene una edad similar también viva con el mismo tipo de diabetes, significa que el control va a ser igual, ¿sí? Entonces, justamente eso también hacerle claro a los pacientes que es un camino que se conlleva, evidentemente, así como yo voy creciendo, la diabetes la tengo que estar manejando de varios ámbitos con varios profesionales para poder reforzar esto. La desventaja de alguna manera de los microinfusores es de que pues actualmente no, digamos, en la parte pública, aunque pues esté justamente en registros públicos, en instituciones, pues realmente no se ha aprovechado justamente, justo porque nos mencionan a veces que no hay suficiente evidencia en la población mexicana. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como profesionales? Pues incentivar de alguna manera el uso de la tecnología. Lamentablemente no es tan, pues digamos, pues tan accesible para ciertos sectores de la población que podrán necesitarlo, pero sí hay varios, en algunos casos, aseguradoras o planes de financiamiento que dan pagos mensuales, ayuda justamente a tener una terapia sumamente adecuada, sofisticada, adecuada para el paciente, que va a ayudarle evidentemente en su control, y justamente podemos echar mano en eso. Yo les ponía de ejemplo que en un estado de aquí de México, pues para ser claro, en Tamaulipas, en el DIF de allá, se logró gestionar justamente microinfusoras para niños. Entonces, evidentemente, nosotros seguir haciendo la lucha, seguir haciendo presión, evidentemente, de que sí se puede. O sea, realmente si lo hicieron allá, pues se puede replicar en otro estado sin problema. Entonces, también como nosotros como profesionales de salud, también hay que informar justamente al paciente de las alternativas que tiene, y pues de alguna manera en estos periodos que a veces nosotros tenemos la oportunidad de exigir justamente a las autoridades, como acaban de pasar las elecciones, pues también incentivar justamente nosotros como personas o profesionales que tenemos de cerca esta pandemia de diabetes que ya estaba desde antes del COVID, pues justamente hacer más visible las necesidades de la población, ¿no? Es algo muy, muy importante. Ahora que mencionas la pandemia, ¿hay alguien en la audiencia que pregunta si es correcto recibir la vacuna siendo diabético? ¿Cuál sería tu comentario, Cristóbal, para eso? Mi comentario es que sí. O sea, de alguna manera sí, sí tenemos que recibir la vacuna. De alguna manera, recordemos el hecho de vivir con diabetes, pues sí tengo cierto grado mayor a tener una complicación más grave si tengo la enfermedad de coronavirus en este caso. Entonces, desde mi punto de vista, sí tengo que alentar evidentemente a que se vacunen. También se ha mostrado buen perfil de las personas con diabetes que han recibido esta vacuna. En mi caso, tengo la experiencia con varios pacientes que manejo que ya han recibido, y la verdad que todos han estado bastante bien. Las complicaciones después de la vacuna pues realmente han sido las mismas que para cualquier persona, malestar un día, un poco de somnolencia o de letargo leve, pero pues de ahí no pasa. O sea, realmente no han recibido una complicación mayor. No hay, no hay necesidad de una intervención hospitalaria después de la vacuna a ellos. Entonces, tengan la seguridad que el vacunarse va a ser la mejor opción. Gracias. Y por último, también pregunta, y creo que con esto podemos terminar antes de darle la palabra a la doctora Vanessa, nuestra AMR. Alguien pregunta cuáles son los derivados de heroína glicosilada. Brevemente, ¿qué les podrías decir a nuestra audiencia? En cuanto a hemoglobina glucosilada, hay que recordar también que la hemoglobina glucosilada es un promedio de mis glucosas. O sea, entonces, a pesar de que yo pueda tener un mejor o un nivel adecuado de hemoglobina glucosilada, pues no me está dando como tal a veces la información real qué tanto estoy rebotando de un nivel alto y un bajo. Entonces, eh, a pesar de tener un buen nivel de hemoglobina glucosilada, sí puedo llegar a tener una complicación a nivel oftalmológica, neurológica. Entonces, ahora sí que
solo es un factor más que me puede dar información de mi control. ¿Qué otros factores hay? Evidentemente la glucometría capilar, la glucosa en sangre que se toma cada paciente, contrastarla con el nivel de hemoglobina glucosilada que estoy teniendo para así poder tener una mayor información y un mejor pronóstico de evitar estas complicaciones. Entonces, realmente la cifra de control que se maneja en general, lo ideal pues sería que los pacientes estuvieran menos de 7, de 7,5, ¿no? Que a veces es un poco complicado de lograr. Entonces, no hay que desanimarnos, realmente hay que poner mucho más énfasis en poder llegar a esa meta de control para evitar justamente que la aparición de complicaciones sea mucho más temprana. Pues, estimado licenciado Cristóbal, muchísimas gracias por tu intervención, por tu claridad y por compartir este tiempo y con tanta dedicación como lo hiciste para nuestros pacientes, para los médicos, para la Asociación Mexicana de Retina. Miguel, muchas gracias por estar esta noche también en el panel, igual que Jime, y por supuesto Vanessa. Con tanto trabajo y tantos compromisos estás presente siempre. Te dejo la palabra para despedir esta hora de compartir con nuestros pacientes. Y pues yo me despido de todos ustedes por participar. Gracias, Rafa. Creo que ha sido muy enriquecedor este webinar sobre mitos y realidades de la diabetes y la insulina. Muy ilustrativa la plática y los comentarios del licenciado Cristóbal Pérez. Gracias al doctor Lechuga y a la doctora Mira por sus comentarios y a ti, bueno, siempre por la coordinación y dirección de este webinar. Rafa, muchas gracias. Gracias a todos y buenas noches. Nos vemos en un mes para el siguiente webinar. Estén pendientes. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, que estén bien. Ari, muchas gracias por tu apoyo también. Gracias, bye. Bye. Bye.